padre que está en la cabeza de muchos es aquella que se hacía permanentemente el Padre Hurtado, que hubiera hecho Cristo aquí en nuestro lugar. Y yo cuando hablo contigo, con otros sacerdotes a los cuales le tengo gran aprecio, particularmente cuando se trata de la compañía de Jesús, valga el sesgo, uno nota cierta desazón, porque si una de las cosas que más impresiona a uno que se dedica a ver números en temas de opinión pública y otras cosas, es por ejemplo cómo se ha ido el suelo, Mm, la credibilidad de la iglesia. sí, Hace 5 o 6 años, incluso en los debates respecto a la moral sexual y cosas que eran muy antipáticas para la mm, ciudadanía, la iglesia seguía siendo una de las instituciones más prestigiadas y hoy día, si se me permite la comparación, probablemente casi al nivel de los partidos políticos, mm, lo que no es mucho decir. ¿Cómo se reconstruye la tarea pastoral en ese escenario? mm. Yo creo que hay que hacer una distinción que es importante, ¿ah? O sea, la vida de la iglesia ya más parroquial, de la gente que está vinculada así con, podríamos decir, en forma muy sólida a la iglesia. Los catequistas, las catequistas, las personas que están preparando para la primera comunión, para el bautismo, a los matrimonios, en fin. El núcleo duro de la iglesia, pero de la iglesia de a pie, digamos, no de la iglesia que está dirigiendo, sino que yo creo que ese núcleo duro, que si está bien formada y tiene una experiencia de Dios, yo creo que esto la afecta evidentemente y la complica, pero yo creo que no la destruye, digamos. Aquí lo que pasa es que hay una cantidad enorme de gente que ha sido muy mal formada. Y coincide esta gente mal formada muchas veces con gente que es más bien acomodada, que ha estado en colegios católicos, que tiene una muy mala formación religiosa, muy infantilizante, eh, donde la autoridad del sacerdote o del ministro ha sido casi absoluta y por lo tanto no les ha ayudado la formación religiosa a pensar por sí mismos, a hacer un discernimiento, a tomar decisiones en conciencia frente a situaciones que no son blanco y negro, sino que son grises, como son las que suelen pasar en la vida, ¿no? Pues resulta que, claro, la doctrina de la iglesia es muy clarita, muy diáfana, en la teoría y en el papel, pero ¿qué pasa en mi caso? Con mis circunstancias, en mi situación, en fin, en una serie de temas, el cristiano tiene que discernir y discernir en sus circunstancias muy personales. Evidentemente puede pedir consejo a un sacerdote, qué sé yo, un acompañante espiritual, como les gusta decir ahora, eh, pero, pero si mi formación ha sido muy infantilizante, de donde el sacerdote es el que me ha dicho siempre lo que está bien y lo que está mal, lo que debo hacer o lo que no debo hacer, y resulta que se me caen los sacerdotes, porque resulta que no cumplían aquello que me obligaban a cumplir a mí, sino que además encubrían a otros, en fin, todo lo que hemos escuchado. Entonces ahí se nos remece la... Entonces hay muchos jóvenes que están muy desilusionados y muy confusos, muchos jóvenes. Pues también los jóvenes, es la verdad, la juventud es la época del idealismo, de las cosas que son más, más claras, ¿no? Entonces, eh, Entre más alto se cae más fuerte. exacto, sí, sí. Entonces yo diría que hay varios núcleos de... Después está el otro mundo, un mundo que ha vivido siempre un poco paralelo a la iglesia, ¿no? Ujú. Hablemos de la religiosidad popular, Sí. de las grandes manifestaciones populares de la Virgen en Lo Vázquez, de San Sebastián en Yumbel, de la Virgen del Carmen en el norte, la Tirana, en fin. Bueno, yo creo que esa gente ha estado siempre un poco al margen de lo que diga o no diga la jerarquía, de lo que indique eh, de lo que digan los, los, eh, los preceptos morales, etcétera. Ellos tienen una conexión un poco como directa con Dios y yo creo que van a seguir teniéndola, ¿no? La iglesia ha tratado de ir incorporándolos, reincorporándolos. Entonces,
Ah, y una última cosa con respecto a esto, ¿ah? Y que es lo más bonito y lo más trágico también. Es que la gente va a la iglesia, recurre a Dios porque necesita a Dios o porque tiene una relación personal con Dios, porque la religión de alguna manera también representa una, un bien en concreto para la persona, para su familia. Y entonces, en ese sentido, la iglesia tiene como un público cautivo, ¿no? Prisionero, casi independiente de lo malos o buenos que sean los curas, de lo bien o mal que lo hagan, ¿no? Y salvo cuando la religión, ¿y qué es lo que ha perdido especialmente la iglesia, diría yo, en este tiempo? A la gente que ha seguido un poco por inercia dentro de la iglesia, a la gente que ha heredado la religión, pero que no ha hecho un camino personal de, de encuentro con Dios, ¿ah? Un encuentro con Dios personal, sino que más bien ha sido un católico, un cristiano social. De acuerdo. Padre, alguna vez te escuché, y corrígeme si te sobreinterpreto, que uno de los problemas que se desnuda con estos episodios tiene que ver con las estructuras de poder al interior de la iglesia. E incluso en el tema territorial, la distribución, la forma en que se organiza Sí, el reino de Dios en la tierra, para sí, ponerlo en sí. términos más coloquiales. Yo me imagino, ya es un lugar común decir que todas las crisis son un momento de oportunidad, pero quiero preguntarte francamente si es que con motivo de estos episodios se abren derechamente al interior de la iglesia, y no me refiero a la iglesia popular, no sé si necesariamente a la iglesia dirigente, pero al conjunto de sacerdotes, religiosas y personas que componen esta institución, si se abren debates, por ejemplo, respecto de la estructura de poder y territorial que existe al interior de la iglesia, la posibilidad de discutir, por ejemplo, el celibato, que ha estado tan presente a propósito de los temas de abuso sexual, la posibilidad de ordenar como sacerdote a mujeres, en fin, y cuestiones que en el ámbito de la Compañía de Jesús yo sé que más de alguna vez a lo menos ha dado el espacio para conversarla, pero no sé si es que está tan madura las cosas como para iniciar un debate serio respecto a esos temas. Bueno, yo creo que, a ver, en primer lugar, estos temas así a nivel más teórico, de discusión más teórica, respecto a reformas posibles de la iglesia, hace ya bastantes años que se están planteando a nivel académico, a nivel también, por ejemplo, en la revista Mensaje que yo dirijo, hemos puesto parte de este debate. En el último número, por ejemplo, un tercio de los teólogos alemanes, un tercio de todos los teólogos de habla alemana, o sea, de Suiza, Austria y Alemania, piden una serie de reformas, ¿no? Ellos como teólogos, doctores en teología, profesores de teología en universidades católicas, no estamos hablando de personas que están fuera o que fueron expulsadas o que, en fin. Ahora, y por otra parte, algunos personajes señeros de la iglesia, como el cardenal Martini, obispo emérito de Milán y uno de los grandes también teólogos y pensadores de la iglesia católica, plantearon hace varios años un tercer concilio vaticano como una instancia donde se pudiera conversar ciertas cosas, donde se ha notado que la iglesia y el mundo, que se habían separado muchísimo y que se tocaron durante el Concilio Vaticano II y su posterior aplicación, se habían vuelto a ir separando. ¿Ah? Y que entonces, ahora, no parece haber mucha voluntad política para eso, por ahora. De acuerdo. ¿Ah? Tampoco la hubo antes del concilio, y hubo muchos teólogos que fueron preparando este camino, y de hecho es bien paradojal que teólogos que fueron prohibidos durante, ¿no es cierto?, la primera mitad del siglo XX, finalmente fueron creados cardenales, así se dice, nombrados cardenales por Juan Pablo II, por todo su servicio a la iglesia, o sea, el cardenal Congar, el cardenal de Lubac, en fin, y otros que
que fueron duramente tratados por la Iglesia, después fueron premiados porque fueron preparando las instancias para algunos cambios. En cuanto a la estructura que pueda favorecer o no el abuso de poder y los abusos sexuales y todo lo demás, que es un tema más específico y más urgente, podríamos decir, que otros que son anhelos propios de la cultura moderna, donde la Iglesia puede haber quedado un poco más afuera o dentro, en fin. En ese caso yo creo que la praxis, por eso es interesante el estudio de derecho comparado, podríamos decir, la praxis de la Iglesia en distintos países ha demostrado que los procedimientos ordinarios de la Iglesia no han servido y por lo tanto han hecho agua. Y entonces en Austria se nombra a una señora demócrata cristiana, política, católica, como una especie de ombudsman o lo que tú quieras, como quieras llamarla, para que la gente se atreva a ir a hacer todas las denuncias que quiera, porque esa persona da garantía, porque la gente en Austria no quería ir a darle las denuncias a los curas, ni a los obispos, ni a los curas que estaban designados por los obispos para recibir esas denuncias. En otros países han sido comisiones, ¿no? En Alemania se hizo una comisión incluso interdisciplinar y no solamente católica, sino que porque también este problema ha afectado a los luteranos, el problema de los abusos sexuales. En Alemania ha afectado a los colegios estatales, a los colegios católicos y a los colegios luteranos. Entonces, la Angela Merkel constituye una comisión con psiquiatras, psicólogos y todo lo demás, con curas católicos, entre ellos un jesuita a quien conozco, ya sí, en Bélgica de otra manera, en Estados Unidos tiene una larga experiencia también de una búsqueda de mayor seguridad jurídica para los que puedan, para las víctimas, en fin, etc. Eso demuestra que de hecho el derecho canónico, las instancias ordinarias de la Iglesia de alguna manera no funcionaron. Y no funcionaron porque en la Iglesia Católica, como tú bien decías, la jurisdicción en una diócesis es total. Cada obispo es vicario de Cristo y como vicario de Cristo reúne en sí el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, si falla el obispo, falló todo. Si de alguna manera falla, no necesariamente porque vaya a haber hecho algo malo, pero si no es suficientemente diligente o si no le cree a alguna de las instancias, en fin, no sé si me entiendes. Sí, hay ahí, y creo que ahí hay topes muy, muy urgentes y donde las reformas se hacen muy necesarias.